pues la paga del pecado es simplemente la muerte, dice la Escritura. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces yo predico a Cristo y a Cristo glorificado, ¿no? Permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mejor o el mayor de ellos es ¿cuál? El amor. Que nada nos puede separar del amor de Dios. Hoy presentamos Mayordomos Fieles del Dios Fiel, tercera parte. Damos gracias a Dios, hermanos, por estar aquí en esta hora con el único propósito de alabar y glorificar al Señor. Eso es a lo que hemos venido. Hemos estado estudiando por los últimos 3 domingos acerca de la mayordomía. El pastor habló acerca de que el apóstol Pablo le dice cuando se instituyen los diáconos, les dice que es requerido de que cada uno sea hallado fiel. Y habló acerca de la fidelidad. Después nos compartió acerca de que Dios ha dado talentos y dones. Los talentos y los dones son para que los utilicemos dentro del cuerpo de Cristo, donde el Señor nos ha establecido para el beneficio de la iglesia, para el progreso de la iglesia y para la expansión del reino de Dios aquí en la tierra. Eso es para lo que el Señor nos ha dado talentos y dones. La semana pasada hablábamos acerca de que vino el hermano Bruce Garner y nos habló acerca de que hay que ser generosos. Y tuvimos una exposición excelente de el único mojado que está en México, ¿no? Porque nació en Estados Unidos y vive en México, ¿no? A ver si no lo deportan para acá ahora, ¿no? Pero tuvimos una gran exposición y tuvimos un buen tiempo. Este es un tema que a veces es difícil y casi no se trata en las iglesias, tenemos que ser sinceros. Las finanzas es muy poco que yo he escuchado el tema de las finanzas en las iglesias. Quizás sea un tema tabú, quizás por temor, quizás por temor a herir. Y realmente, hermanos, lo que decía el hermano Garner es muy cierto. Si bien en la Biblia la iglesia tiene que predicarlo, se tiene que predicar en la iglesia. Pero no solamente predicar, se tiene que practicar también. Porque si solamente nos quedamos en la prédica y en oírlo, pero si no somos hacedores de la palabra, entonces muy poco beneficio vamos a obtener de ello. Porque el beneficio que obtenemos cuando venimos aquí es cuando venimos a escuchar la palabra, es palabra de Dios. Pero lo importante es cuando la ponemos en práctica, porque para eso es el propósito con el que se expone la palabra de Dios. Y en esta mañana, el tema va a ser, es muy corto, hermanos. Me parece que fueron 37 páginas solamente. Así es que, si tiene frío va a tener calor, si tiene calor va a tener frío, si no tiene nada va a seguir igual. Siempre hablar de estos temas da calor regularmente. Y el título del estudio de hoy, de la predicación de hoy es Mayordomos Fieles del Dios Fiel. Y déjenme decirles, hermanos, que el tema es, la base del texto bíblico se encuentra en 2 de Corintios capítulo 9, versos 6 al 8. Quiero que lo busquen en sus Biblias, quien traigan Biblia, y que se ponga en pie si trae Biblia, y lo vamos a leer al unísono, y vamos a compartir, porque cuando lo leemos en voz fuerte, es más fácil que lo aprendamos.
Segunda de Corintios, capítulo 9, versos 6 al 8. Pero esto digo, lean conmigo por favor, hermanos. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Oremos. Te damos gracias, Señor, en este día, en esta hora particularmente, porque tú nos has traído, Señor, hasta aquí con el propósito de alabar y glorificar tu nombre. Nosotros somos creados para la alabanza de tu gloria, Padre Santo. Ese es el único objetivo de tu creación. Permite que cada uno de mis hermanos y mi alabanza, Señor, haya subido hasta el trono de tu gracia y la recibas como olor fragante. Ahora, Señor, que nos disponemos a abrir tu palabra, Señor, para aprender de ella, te suplico, Padre Santo, que sea solamente tu palabra la que penetre en los corazones y quites todo pensamiento humano, Señor. Danos la capacidad y la habilidad, Señor, para poner atención, para estar enfocados, Padre Santo, porque vas a estar hablando tú en esta mañana. Que tu iglesia sea bendecida, que aquellas personas que nos estarán escuchando o viendo, Padre Santo, por las redes sociales también puedan recibir palabra tuya, Señor. Y que si hay una sola persona que pueda ser alcanzada, Señor, y bendecida con tu palabra, Señor, que tú la prosperes. Tu palabra nos enseña que tu palabra no vuelve a ti vacía, es promesa tuya, Padre Santo. Ni siquiera tiene que ver con la capacidad o del predicador, tiene que ver con tu palabra. Es la palabra tuya la que penetra los corazones, Padre Santo. Que en esta mañana, Señor, tu palabra se cumpla. Es mi oración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, gracias por estar de pies. Uno de los grandes problemas que ha existido en este tema de la economía, hermanos, de las finanzas, es que siempre de alguna manera hay un rechazo. Esto no es nuevo. En el Antiguo Testamento, en el profeta de Malaquías, el profeta de Malaquías escribió, ¿quién recuerda Malaquías 3:10? ¿Quién lo sabe? La hermana de la O. ¿Qué dice Malaquías 3:10, hermana de la O? Y derramaré sobre vosotros bendición, sobre vosotros hasta que sobreabunde. Bueno, en este pasaje de Malaquías 3:10 se oye, trae todos los diezmos y hay alimento y bendeciré, y todo está muy bien, ¿no? Pero todo empieza el Señor reclamándole al pueblo que lo estaban robando. Y les dice, ustedes son malditos con maldición, porque me han robado. Y luego, ¿saben cuál es la seña inequívoca de que era esto un hecho? Cuando se quieren poner a discutir con Dios, ¿en qué te hemos robado? Le contesta el pueblo, ¿qué hemos hecho? ¿No? Se quieren poner a contender, nunca leyeron el libro de Job, ¿no? Hubieran leído el libro de Job, hubieran dicho, ¿para qué nos ponemos a discutir? ¿No? Pero esto sucede muy a menudo y es muy común. Y cuando ese tema de las finanzas se toca el día de hoy en las iglesias, siempre hay cierto rechazo. Ya van a empezar a hablar de dinero, ¿no? Ya se va a empezar a hablar de finanzas, ¿no? Es un tema, hermanos, que el Señor lo tocó, para Jesús fue tan importante. Y se dice que es uno de los temas más tocados en toda la Biblia, que hay más de 3,000 versículos que hablan de dinero o de finanzas en la Biblia. Y en el Nuevo Testamento hay más de 800 veces que se habla de esto. Entonces es un tema que es importante y que tenemos que atender nosotros también. Y es interesante el título, mayordomos fieles del Dios fiel.
Miren, en Lucas, el capítulo 16, esto es un tema, les decía, voy a permitirme continuar, antes de empezar con la lectura del pasaje, voy a dar una parte de introducción que yo mismo me permití agregar, porque esta va a ser la base del éxito para nuestra vida, hermanos. Si usted y yo queremos ser parte de esto, ser parte de este estudio y aceptarlo y ponerlo en práctica, voy a darles algunas sugerencias que yo mismo busqué para que veamos lo que el Señor nos dice que va a ser la base del éxito y que lo vamos a llevar a cabo sin ninguna carga y sin ningún pesar en nuestra vida. En el libro de Daniel, el capítulo 1 y el verso 8, nos habla de unos jóvenes que fueron llevados a Babilonia cautivos. Y en esa cautividad a ellos se les impuso algunas cosas, a los más sabios y todo eso, se les escoge a un grupo y a ellos se les había impuesto que iban a comer la comida que se le asignaba al rey. Pero era comida que había sido ofrecida a los ídolos, a sus dioses. Y dentro de este contexto, dice Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. El texto base que tenemos es 2 de Corintios, y ahí dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y quise sacar esa frase y traerla desde el Antiguo Testamento para que vean la diferencia cuando usted y yo vamos a tomar alguna decisión. Es importante que nos propongamos en el corazón. Les voy a decir algo, miren, cuando Jesús dice la Biblia, cuando se llegó el tiempo de que Jesús subiera a Jerusalén, él sabía que esto es lo que le iba a venir. Y hay una frase que para mí es de las más conmovedoras, para mi vida lo ha sido. Dice, sabiendo lo que le esperaba, afirmó el rostro. Y es que usted y yo, hermanos, necesitamos entender que si vamos a tener éxito en nuestra vida, tenemos que estar convencidos, pero ser de convicción también en lo que vamos a hacer. No fue algo tan grande, no les costó nada a Daniel y a sus amigos, tampoco fue algo que dijeran, hombre, ¿qué ofrecieron? ¿Qué oferta? No, ofrecieron no contaminarse, dispusieron en su corazón no contaminarse con los alimentos que se les ofrecía, ¿no? Entonces, cuando usted y yo disponemos en nuestro corazón, ahora vamos a traerlo a las ofrendas, si disponemos en nuestro corazón lo que vamos a hacer, no debe de ser una carga, debe de ser una bendición. Y el Señor, dice la Biblia, que Jehová honra a los que le honran. Esto es algo que es importante y quiero que vayamos agarrando el hilo para que vayamos entendiendo que si usted y yo vamos a tomar esta enseñanza de las finanzas como algo serio, porque lo es, y si vamos a ponerlo en práctica, porque debemos de hacerlo, debe de haber una base que afirme nuestros corazones, en la que usted y yo propusimos en nuestro corazón, porque entonces va a haber firmeza en nuestros hechos. Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces de lo que tenemos en el corazón es de lo que vamos a poner en práctica en nuestra vida diaria. No va a ser difícil, no va a ser una carga, va a ser una bendición. Hay otro texto más que quiero compartir con ustedes. Y este se encuentra
en primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 17. Está por construirse el templo. Dios ha dado su autorización para que se construya, y dentro de este contexto, el rey viene y dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Si buscan el contexto se van a dar cuenta de qué es todo esto. Ahí está en 1 de Crónicas 19. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Esto es cuando hay convicción en lo que creemos, cuando sabemos que la causa que estamos siguiendo es correcta y que estamos dispuestos a invertir, no importa lo que sea tampoco como mi decisión de no contaminarme, o sea tan grande como de todo lo que tengo, aquí lo doy. Voy a dar bastante porque Dios me ha dado para eso. Entonces puede ser las dos cosas. Miren, a Dios no lo podemos impresionar, hermanos, con la cantidad que demos. Esto es un hecho. El Señor dijo que era suya la plata y suyo es el oro, ¿no? El Señor dijo que todo es de Él. Es más, el Salmo 100 dice que somos pueblo suyo, somos de Dios. Dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros mismos le pertenecemos a Dios. Si le pertenecemos nosotros a Dios, nuestras pertenencias automáticamente son de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en nosotros en nuestra vida? Tomar decisiones que tengan alcance de eternidad y que sea de convicción, que sean de un corazón firme, que ha entendido y que ha comprendido el plan de Dios para nuestra vida, para qué nos ha hecho. Y hay otro versículo que con este quiero cerrar la introducción. Miren, dijo el Señor a través del profeta Ezequiel, capítulo 36, versos 25 y 26. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 25 dice, perdón, lo leí al revés, discúlpenme. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El que nos hizo y el que nos formó sabe que tenía que haber un cambio en nuestras vidas. El apóstol Pablo lo presenta de manera diferente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el Creador, el que nos formó, el que nos dio la vida, sabía que tiene que haber un cambio en nuestra vida, tiene que haber una regeneración, algo que cambie, pero es un cambio completo. Como dice nuestro pastor, no una vuelta de 360 grados, 180 nomás, porque si no, sigue siendo igual, ¿no? Entonces tiene que haber un cambio en nuestra vida para que pueda haber entonces estos cambios en nuestra actitud, en nuestro hacer, en nuestra forma de vivir. Y eso es lo que demanda de nosotros el Señor. Y Él dijo que Él nos iba a dar un corazón nuevo. Y nos va a quitar el corazón de piedra. Y nos va a dar un corazón sensible, un corazón de carne, donde tenga sentido, donde la palabra del Señor pueda hacer nido y donde el Señor pueda habitar.
para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, dice su palabra, a fin de que arraigados y cimentados en amor podamos entender cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Y eso es lo importante. Si todo esto, si nuestras decisiones, si nuestra vida está, como dijera el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, entonces todo esto es posible sin ser una carga. El Señor no nos va a pedir más allá de lo que llevemos, de lo que podemos dar. Lo entendimos, el hermano Garner lo explicó muy claramente el domingo pasado. Y dijo, no nos va a pedir lo que no tengamos o lo que no nos haya dado. Porque es una cosa es clara, hermanos. Nosotros damos de lo que el Señor ya nos dio. Y cuando nosotros estamos ofrendando, es porque estamos confiando en la fidelidad provisora de Dios, que el día de mañana me va a seguir dando, porque Dios es fiel, porque entonces ya entendí yo que Dios es fiel, basado en lo que ha hecho en mi vida, no en lo que yo hago, no en lo que ya hizo por mí, en cómo fue Él, no en base a mis actitudes, a mis habilidades, a mis capacidades. No es mi doctorado, no es mis habilidades, no es que yo soy muy inteligente, es su misericordia y es su gracia y es su bondad. Es lo que Él es en mi vida. Y yo lo he entendido, que Dios es soberano, que Dios es bueno, que lo he vivido en mi vida. Y entonces puedo con toda tranquilidad y con toda alegría, cuando se me presenta el plato, dar, confiando en que ese mismo Dios va a ser fiel para seguirme sosteniendo en su mano. Y eso es lo importante para nuestras vidas, hermanos. Entonces entendemos que para que haya un cambio en nuestras vidas, tiene que haber un cambio en nuestro corazón. Hay un cambio en nuestro corazón, es posible el cambio de nuestras vidas. No es posible, es imperante, no es algo que no es opcional, es algo que debe de ser natural en nuestras vidas. Y lo va a hacer, se los garantizo. Tengo casi 65 años de conocer al Señor. Y nunca el Señor me ha fallado. Y yo le garantizo que hay gente que puede decir lo mismo con más años y con más vida y con más circunstancias. No dice que no va a haber problemas, tampoco. Aquí no es pare de sufrir, hermanos, para que quede claro. O sea, aquí no. Aquí es, en el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Ese es el Dios al que nosotros predicamos aquí. Y la palabra del Señor es esta. No es más. No es menos, nada menos. Tan importante el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. ¿No? Entonces, ahí vamos a encontrar nosotros nuestra fuente de práctica. Ahí podemos encontrar la presencia de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Y podemos confiar en que el Señor es mi ayudador. Miren, y vamos a ver, hermanos, porque a veces pensamos que tenemos problemas, y sí los tenemos, no son reales. Dios observa nuestra fidelidad en lo material, primer punto. Ya voy a empezar a predicar, hermanos. ni se le queden viendo al reloj, hermanos, hoy. No existe. En el Evangelio escrito por Lucas, el capítulo 16, versos 10 al 11, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. La fidelidad es una actitud, hermanos, no es una circunstancia, no es que yo tengo mucho. Miren, hubo una mujer que se presentó en el templo y dio 3 blancas, 3 pennies, ya nuestro presidente ya no los quitó, ya dijo que no, que cuestan más hacerlos que lo que valen, ¿no? Y ella dio 3 blancas. ¿Y qué dijo Jesús al respecto? Que había dado más que todos los demás.
Porque dentro de la escala de valores de Dios, vuelvo a repetirlo, no le va a impresionar los ceros que le ponga usted el cheque. Le va a importar el corazón con el que usted da la ofrenda. Porque el Señor dijo, dame, hijo mío, tu corazón. Es lo que quiere Él. Y que mire nuestros ojos por sus caminos. Eso es lo que demanda el Señor de nosotros. Porque si le damos al Señor, miren, esto es muy interesante y es muy sencillo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Si lo vamos con todo, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Y saben qué? Pues nos queda todo, porque tenemos un Dios tan fiel que nos da todo. Y nos da todo dentro de su propio contexto, dentro de su propio, de que no nos va a faltar nada, y lo vamos a ver en su palabra. Versículo 11 dice, pues si en las riquezas injustas, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Cómo se nos va a confiar algo que es de valor si no somos fieles? Y es que volvemos a lo mismo, la fidelidad ¿de dónde viene? De un cambio de corazón, de que el Señor ha transformado mi vida. No es la fidelidad mía porque yo no soy fiel por ser fiel. Con todo que mi esposa esté ahí, sí soy. O sea, ese es otro asunto, que quede claro. 52 años casi de casados lo respaldan. Que aguante, ¿no? Ya sé, el de mi esposa, ya sé lo que va. Las mujeres van a decir el de mi esposa y uno que otro varón se va a afiliar ahí conmigo y me va a decir, unos 2 o 3 van a decir, bueno, y usted también. Pero la fidelidad, hermanos, es una actitud de vida, donde nosotros hemos entendido que a Dios no le podemos fallar. No podemos serle 95% fieles a Dios, porque le estamos siendo 100% infieles. Si a Dios, el Señor dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Con el Señor no hay medias tazas, hermanos. Cuando el Señor nos trajo a su camino, hermanos, yo espero que hayan ustedes alguna ocasión escuchado que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno de él. Si no, apúntelo, por favor. Porque si usted tomó la decisión de seguirle al Señor, usted no puede estar mirando hacia atrás, hacia lo que quedó, hacia lo que pudo ser. Es lo que es, y somos lo que Dios quiere que seamos. El Señor ha transformado nuestras vidas, nos ha traído, nos ha cambiado. Y yo contaba la historia de que hace tiempo, de que tenía un tío que ya está con el Señor, pero él era administrador de empresas allá en México. Y él estaba administrando 5 empresas en la Ciudad de México cuando el Señor lo llama al ministerio. Decía él que empezó a sentir inquietud y empezó en lugar de dar el 10%, doy el 15%. Y luego dijo, bueno, pues no quitaba la inquietud y empezó a dar el 20% de su sueldo. Pero no se acabó la inquietud. Y después supo que Dios lo estaba llamando al ministerio, entendió él, ofreció su vida y dejó todos los negocios que tenía. Después me platicaba, decía, de Monterrey, él al fin de cuentas, decía él, si he sabido, dijo, que esto es lo que quería el Señor, me hubiera ahorrado el 10%, ¿no? pero bueno, así fue. Cuando no le entendemos al Señor nos cuesta más, hermano. Entonces, pero dejó todo y después vivió una vida diferente. Pero cuando entendemos que aquí no nos vamos a llevar nada, hermanos, todo aquí se queda. Lo único que nos vamos a llevar es la satisfacción de haber servido al Señor. Y una de las metas está aquí precisamente.
Versículo 9 y 10 de Proverbios 3. Vamos a continuar con el segundo. Esto es nuestra fidelidad, hermanos, en lo material. Porque también quiero recalcar que hace 3 domingos, si no mal recuerdo, o si la fecha no me... porque ahí se nos presentó un domingo que no pudimos estar. El hermano Esteban estaba haciendo hincapié en la necesidad de ser parte de cubrir las necesidades que se tienen en el servicio para la iglesia, en todas las áreas. Es importante que no lo echemos en saco roto, hermanos. Empezó el año y yo espero que haya tenido respuesta, hermano. Poca. Bueno, hoy le voy a hacer promoción, hermano. Recuerden que Dios nos permite la oportunidad de serles fieles en lo material, aquí. En lo material, en lo que usted y yo podemos hacer, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite eso. No necesita el Señor de mis habilidades. No necesita, sabe que no las tengo. Lo que tengo me lo dio el Señor. Él sabe lo que me dio. Y sabe qué es lo que necesito solamente, no necesito más. Y yo le quiero invitar para que usted considere cuál es y ha sido o será su fidelidad en lo material a partir de hoy. Piénselo. Dios está contando con usted. Hay algo que usted puede estar haciendo aquí en esta iglesia que no se está haciendo o que alguien más lo está haciendo, pero lo está haciendo porque usted no ha tomado su papel de decirle, como dijera Isaías, heme a mí, envíame, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Señor. Dijo el Señor, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías contestó, ojalá y usted sea el Isaías de hoy. ¿Qué voy a hacer? Hermano Esteban, ¿en qué áreas puedo servir? Como dijera una ocasión el presidente John F. Kennedy, no digas qué puede hacer la patria por ti, di qué puedes hacer tú por la patria. Pregunta qué puedes hacer. No digas qué puede hacer la Iglesia Central Baptist Church por ti. ¿Y qué puedo yo hacer por la iglesia? ¿De qué manera? Y hay un canto de mis tiempos, allá por el 2010, no se vayan muy atrás. El que quiera trabajar, hallará también lugar en la viña del Señor. ¿No? Bueno, sí, es más para atrás, está bien. Sí, ¿verdad, pastor? Pero hay lugar para trabajar y solamente es cuestión, yo le decía al hermano, miren, todo este trabajo, hermanos, es trabajo de que el hermano Esteban y quien le ayude, quien le esté colaborando. Esto no es mío, hermanos. Y no lo voy a hacer, no lo vamos a leer todos. De estas 36, cuando mucho unas 30 leeremos, para que no se me vayan a dormir. Pero es importante, hermanos, que algo saquemos de lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Dios está demandando de nosotros fidelidad, Dios está demandando de nosotros servicio. Pero Dios no demanda nada que no nos haya dado con anticipación. Los dones y los talentos son para usarlos aquí. Proverbios 3, del 9 al 10 dice, honra a Jehová con tus bienes, el hermano lo usó la semana pasada, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Primero de Crónicas 29, 14 dice, todo es tuyo. Cuando venimos a darle algo al Señor, hermanos, ya lo recibimos. Y de lo recibido de tu mano te damos.
La manera en que manejamos lo material, hermanos, es una prueba espiritual. Es una prueba de que creemos al Señor. Es que lo espiritual no se trata de irnos a un monasterio y vivir encerrados y aquí vamos a estar y aquí todos somos bien buenos y no salimos. No, vivimos en un mundo que necesita el Evangelio, la verdad del Evangelio. Vivimos en un mundo que está más confundido que nunca. Vivimos en un mundo, hermanos, donde hay más charlatanes que están vendiendo y traficando con el Evangelio. Nosotros necesitamos y tenemos la oportunidad de hacer esa diferencia en ese mundo. El Señor nos dijo que nosotros somos la luz del mundo. Y dice que una luz no se va y se esconde debajo del cajón, del almud, dice, no se esconde. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las tinieblas, para que anunciéis las verdades de Dios en un mundo de tinieblas. Eso es lo que somos nosotros. Dar es un acto de fe y de gratitud, el segundo punto. Segunda de Corintios 8, del 1 al 5, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Dice, y aún más allá de sus fuerzas. ¿Cómo será esto, hermanos? Había una frase en la Segunda Guerra Mundial que sonaba muy romántica, pero no tenía nada de cierto. Decía, hay que dar hasta que duela. En el cristianismo hay que dar hasta que no duela, hermanos. Hay que aprender a dar hasta que no duela. Y puedo entenderlo porque la iglesia de Macedonia me lo enseña. Dice, dieron más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, subráyelo usted si puede, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esa es la base del éxito. Y miren, busqué sinónimos de lo que es la palabra prueba de tribulación. Y voy a darles algunos solamente. Tribulación es sinónimo de tristeza, angustia, preocupación, congoja, sufrimiento, adversidad, desgracia, dificultad, pena, infortunio, calamidad, desdicha y fatalidad. Eso es un sinónimo. En esas circunstancias se encontraba la iglesia de Macedonia. ¿Usted cree que se siente que está peor que ellos? Usted pudiera decirle, Señor, es que yo estoy en gran tribulación, Señor. Sinceramente, ¿podría usted meterse a ese grupo? Yo no. Bajo ninguna circunstancia yo podría identificarme con la situación que estaba pasando la iglesia de Macedonia. Y en esas condiciones, ellos tuvieron la capacidad le rogaban al apóstol que les permitiera ser parte de la ayuda para los hermanos que estaban en Jerusalén. Wow. Eso se llama convicción, eso se llama haber entendido, haber comprendido que por encima de la tribulación, la gran tribulación que ellos tenían por encima de eso a un gran Dios, que iba a suplir todas sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y ellos confiaban en Dios. Es tiempo que usted y yo empecemos a confiar en el Señor.
No nomás, a veces creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Necesitamos empezar a creerle a Dios también, para entonces poner en práctica todas estas cosas que leemos y que ahí están en nuestra Biblia, pero que no las hemos puesto en práctica. Es importante hacerlo. Y dice, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron. Primeramente ellos se entregaron al Señor, se dieron al Señor. Aquí estamos, Señor. Y a partir de allí, el Señor les dio la alegría de ser participantes, de ser participantes de las necesidades que había en otros lugares. Como decía nuestro pastor, Dios nos ha bendecido, estamos en un país bendecido. Cuando yo voy a mi país, hermanos, que fui esta semana que pasó, mira uno las situaciones y no son iguales, son difíciles. México está, aunque es una de las economías más estables en este momento, hubo un tiempo, yo me vine hacia Estados Unidos hace más de 30 años, ¿no? En ese tiempo estaba difícil la economía. Y el Señor me trajo para acá. Estamos bien por la misericordia de Dios. Cuando yo me vine, no me vine sabiendo a qué venía, sino confiando en el mismo Dios que me había suplido. Y déjenme decirles, yo no me vine con problemas económicos tampoco, hermanos. No los tenía, pero yo sabía que iban a venir. Porque yo lo veía año tras año, veía cómo iba cambiando la situación. Y yo como padre de familia, yo tenía la responsabilidad de mi familia. Y yo me vine sin saber qué es lo que sucedía, pero qué iba a suceder, pero confiando en que Dios iba a suplir, como lo había suplido allá, lo iba a suplir donde yo estuviera. Y nunca me ha fallado Dios. Por eso yo les decía que tómenlo de alguien que lo ha vivido y que lo ha experimentado. No tengo abundancia, hermano, no tenemos riquezas, tenemos lo que necesitamos y más. Decía por ahí un comediante que ya murió, Chespirito, tengo mucho menos de lo que la gente cree y tengo mucho más de lo que necesito. Entonces, el dar no es una obligación fría, sino una respuesta agradecida al amor de Dios. La generosidad demuestra confianza en que Dios suple toda necesidad. Y quiero, ya sé que mi esposa me va a regañar, hermanos, porque le dije que no iba a decir, pero yo no soy muy generoso. Ella sí es. Y como ella es generosa, entonces yo también soy generoso. El pastor y la hermana Rosalind y algunos hermanos conocen a mi nieto, Liam. Y mi esposa le dice que yo tengo mucho dinero. Y él le dice a ella que la lleve a la tiendita a comprar, que la lleve al H-E-B a comprar. Y él llena el carrito. Al cabo, papá tiene mucho dinero. Yo soy papá. Le digo yo, sí tenía mucho dinero antes de conocerte a ti. Pero no entiende pero es la realidad, hermanos, tenemos más de lo que necesitamos y Dios ha sido bueno. Algún día contaré mi testimonio y se darán cuenta de cómo Dios ha sido bueno. Mateo 6, del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. No lo hagan ahí, hermanos, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Esto, hermanos, fue muy literal en mi país, en los tiempos antiguos, donde la gente tenía miedo de llevar el dinero al banco y lo ponían debajo de los colchones, ¿no? Había veces que ya no podían ni dormir porque estaban así los colchones, ¿no?
Pero el problema es de que cambiaba el gobierno y el gobierno nuevo venía e imprimía nuevos billetes y aquellos ya no servían porque habían sido el presidente antiguo. Era real esto. ¿De qué sirvió tanto que atesoraron? Nada, no valía absolutamente nada, era papel nada más, ¿no? Es lo mismo que pasa el día de hoy, hermanos. No hagamos tesoros aquí, porque nada trajimos a este mundo y sin lugar a duda, nada nos podremos llevar. Solamente nos vamos a llevar la satisfacción de haber compartido el amor del Señor con aquel que lo necesitaba. Eso no lo vamos a llevar, porque entonces el Señor, que es el que pesa los corazones, se va a dar cuenta que dónde estaba nuestro corazón. Y dice ahí que donde esté nuestra riqueza, ahí estará también nuestro corazón. Cuentan la historia de un hombre que había comprado un carro Ferrari y ahí andaba. Voy a probarlo a ver qué tan recio da. Y de repente lo para la policía y se para, pero se paró y abre la puerta y viene un camión de volteo y que le lleva a la puerta. Y viene el policía, ¿qué pasó? Dice, aquel se llevó mi puerta, señor. Dice, pobre hombre, no se ha dado cuenta de que tenía la puerta agarrada a su brazo y también se llevó el brazo. Mi Rolex, dice. Donde esté nuestro corazón, ¿dónde está nuestro corazón? Ahí está nuestro tesoro. A veces los tenemos en cosas que aquí se van a quedar, de nada sirven. Las riquezas son pasajeras. Hagamos tesoros en el cielo, donde no hay nada que corrompa, donde no se corrompe, donde no hay cambio de gobierno. Eso es lo que debemos de hacer. Hechos 20:35. ¿Cómo podemos hacer para tener lo suficiente? Para poder compartir. ¿Qué es lo que debemos de hacer? El apóstol Pablo dice que él mismo nos da el ejemplo. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Saben por qué es más bienaventurado dar que recibir? Porque cuando damos es porque ya recibimos, ya tenemos, ya lo tenemos. Y entonces nosotros podemos hacerlo. Cuando invertimos en el reino de Dios acumulamos tesoros en el cielo. La vida generosa glorifica a Dios y bendice a otros. Cuando invertimos en el reino de Dios, aquí en la tierra, invertir en el reino de Dios aquí, acumulamos tesoros en el cielo. La vida generosa glorifica a Dios. Un corazón mezquino, un corazón que cierra. Yo hermanos, déjenme decirles, cuando oro tengo en mi oración una frase que digo, Señor, no me permita cerrar la mano ante el necesitado. Hay mucha necesidad, a veces de palabra, a veces de comida. Ahora que estábamos por allá en México, estábamos comiendo y llega una persona de esos que llegan ahí cantando y para que no cantara lo invité a comer, ¿no? Pero digo yo, ¿ya comió? Dice, era uno que ya anteriormente lo había invitado, ya me conocía. Dijo, no, ahora sí ya comí. Ah, bueno, le di una ayuda. Pero digo, que no se vayan sin haberle recibido la oferta de que si tienes hambre, aquí hay un plato de comida, ¿no? Que no cierremos nuestro corazón. Tampoco cierremos nuestro corazón en lo espiritual, hermanos. Hay tanta necesidad en el mundo. El mundo no se puede dar el lujo que la iglesia cristiana verdadera el día de hoy cierre su corazón y seamos avaros, seamos tacaños, seamos agarrados con lo que Dios nos ha dado. De gracia lo recibimos, de gracia debemos de darlo.
Y entonces vamos a poder esperar que un día el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reino de tu Señor. Que Dios los bendiga, hermanos.